Bien, al parecer es molesto para los teólogos cuando tratamos el Evangelio conforme a la verdad. Les molesta mucho cuando mencionamos los nombres correctos y ya se trata a las personas como si fuesen judaizantes. En mi caso no soy judaizante en lo particular. He sido guiado por el Espíritu de Yahweh desde mi infancia. El bendito Padre Celestial se ha manifestado a mí en sueños desde muy pequeño, desde muy corta edad. El Eterno me ha demostrado su presencia. De manera que yo me he acercado buscando siempre la verdad. Y he estado en cualquier cantidad de lugares. He estado en la sinagoga, he estado entre comunidades protestantes, algunas bien lejanas incluso, que fueron las primeras señales en las cuales unas que ya son extremas y dejan la señal clara de que son parte del espíritu del anticristo. Con el tiempo noté, hace ya 20 años, que la teología era el gran enemigo, menos hace 15 años, que la teología era el gran enemigo. Era, y poco a poco fui discerniendo que era la doctrina del anticristo. A medida que fui descubriendo, estudiando todo el desarrollo del Evangelio, noté las grandes diferencias entre el Evangelio genuino y el Evangelio que predican estos teólogos que dicen ser cristianos, porque ahora hasta la Iglesia Católica dice ser cristiana. Entonces, bueno, hay que ser exactos con el Evangelio. Si los teólogos quieren seguir siendo teólogos, pues por mí no hay problema. Cada uno tiene que responder por sus asuntos. De manera que la urgencia es que lo que me urge es que muchos se alleguen al Evangelio de la verdad. El Evangelio de la verdad es totalmente opuesto a lo que es la teología y todas estas doctrinas de la prosperidad, donde la gente enriquece y donde le venden a la gente la idea y les despiertan esa sed por el eros, por el deseo, por la vanidad. No, el Evangelio genuino se busca que las personas prosperen espiritualmente, crezcan espiritualmente para que haya unidad, para que haya bienestar, para que alcancen la vida precisamente, porque es el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de verdad el que vivifica por medio de la palabra que es Yeshua Mashiach, el Hijo de Yahweh. Algunos incluso ya en el judaísmo, cuando uno dice el Hijo de Yahweh, también tienen unos problemas con los judíos al respecto, porque los judíos dicen que ridícula es esta, que el Hijo de Yahweh. Pero si el mismo David decía, poderosos sois, porque David consideraba ser hijo de Yahweh, y así consideraba que eran sus hermanos, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. De manera que ya hay judíos en ciertas sectas que ya se pasan eh, tratando de criticar al cristianismo genuino. Los protestantes tampoco son cristianos, son protestantes, nacieron de la Iglesia Católica, tienen las mismas ideas teológicas, es decir, filosofía griega. La filosofía griega, lo he repetido ya varias veces, tiene un origen más o menos de hace 2800 años, sus primeros tratados hace 2300 años, y siempre ha sido una idea filosófica, o sea, es idea de pensamiento de hombre, con el cual busca cubrir ese espacio que el hombre natural no logra descubrir. Entonces cubren por medio de la psicología esa necesidad que tiene el hombre de tener una divinidad en la cual sostenerse. Pero para el caso de los espirituales sí es de importancia, es relevante, es primordial eh, conocer la verdad porque el espiritual no se sostiene de ideas místicas, mitológicas, del engaño.
Eso es la teología. La teología es basada en el mito. ¿O acaso Zeus no es mito? Por supuesto que sí, Teos, Zeus es mito, es el trueno. ¿Quién no sabe esto? Entonces, bueno, pero las personas, vuelvo y repito, el natural, el que no comprende que Yahweh sí se manifiesta al hombre. Ese busca de alguna forma darse palmaditas en el hombro con ideas, con ilusiones, con ideas filosóficas. Eso es. Bien, de hecho la escritura, cuando vemos la escritura, Yahweh exhorta fuertemente, porque el pueblo de Israel, habiendo conocido toda la gloria de Yahweh, habiendo conocido todo el poder de Yahweh, el pueblo tenía esa tendencia. Sin embargo, Yahweh siempre se reservó personas que le eran leales. Y cuando hablamos de la historia del pueblo de Israel, estamos hablando desde la historia de la humanidad, porque es el desarrollo de la humanidad en ese primer nicho, digamos que por eso está escrito que es nuestro ayo, esa primera semillita allí sembrada en un pueblo, que luego en Benjamín, perdón, en Efraín, se esparce a todas las naciones. Y hoy todos, por la promesa de Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, hoy todos nosotros somos descendientes por la promesa, heredamos por la promesa. Y Yeshua Mashiach abre ese camino. Y entonces por medio del Evangelio de Yeshua Mashiach llega esta promesa. Y por eso Yeshua Mashiach decía, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos fueron los que en el 722 todos fueron esparcidos. Bueno, entonces para el siglo primero, es decir, en el año 30, en el año 27, Yeshua Mashiach hace esa operación de recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, Cuando viene su segunda venida, esos 144,000 sellados ascienden al cielo con Yeshua. Pero Yeshua Mashiach también había dicho de una multitud que se dice en el Apocalipsis, la multitud vestida de ropas blancas. Estos son los de Efraín. Y Yeshua Mashiach decía que también tenía que traer unas ovejas que no eran de este redil. A esas debo también traer, decía Yeshua Mashiach. Pues esas son la multitud vestida de ropas blancas, que también son esa Israel en Efraín. De tal manera que, digámoslo así, todo comenzó con un hombre, Adán, luego la, la unción se propagó a un pueblo de Israel y luego eh, eh, y ahí quiero que limpien su mente de toda idea política, porque esto es, cuando estoy refiriéndome a Israel, es el ayo para toda la humanidad. Esa Israel antigua, esa Israel de Yahweh. Y una vez viene el Mashiach por segunda vez, y son recogidos estos 144,000 sellados, viene la nueva época que es toda la humanidad, es recogida por medio del Evangelio, por las buenas nuevas de salvación de Yeshua Mashiach, en Efraín por la promesa. Entonces la promesa es a Abraham, pasa a Isaac, a Jacob, y Jacob bendice finalmente a Efraín. Y en Efraín queda la promesa hasta nuestros días. Hoy estamos en la tercera vigilia, en este tiempo estamos en la tercera vigilia. Y esta tercera vigilia consiste en la multitud de vestidos de ropas blancas, de lino fino. Eso es, todo ha tenido un proceso. Primero Yahweh le habló a un hombre, luego le habló a un pueblo. Ese pueblo finalmente no quiso ir, vino, envió a su hijo, como hay incluso una parábola al respecto que envió sus siervos, luego envió a su hijo, también sacrificaron a su hijo. Y
Pero Yahweh mismo, por medio de los profetas, indica que es por medio de su espíritu. Y es esta la época más espectacular de todas las épocas, porque sin la manifestación de un hombre, sin la manifestación física absoluta, se ha presentado Yahweh en espíritu y en verdad, moviendo a la humanidad, moviendo una tercera parte que es tomada, que es formada por Yahweh, y lo está haciendo. Y yo soy testigo de ello. Yo he visto cómo muchas personas son movidas por el espíritu de Yahweh. Y entonces yo quiero recordarles, refrescarles la memoria, ya para no ir tan atrás, ver todo lo que hizo. Bueno, ya hablamos de Abraham, vamos un poco más adelante, vámonos a Ezequiel. En Ezequiel, estamos hablando, si no estoy mal, del siglo séptimo. Aquí ya este es, en Ezequiel 34, vamos a leerlo. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, hijo de hombre. Cuando se refiere a hijo de hombre es que es un ungido, un hijo de Yahweh. Es una persona, un natural que recibe la unción de Yahweh. Es decir, es un hijo de Yahweh. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh, el soberano, ahí de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores su rebaño. Bien, y esta es una exhortación continua. Entonces, pues, dice, por tanto, yo mismo, dice, versículo 11, diles, vivo yo, dice Yahweh, el soberano, que no quiero la muerte del impío, perdón. Porque así ha dicho Yahweh, el soberano, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ¿cómo es esto posible que es el Padre que está diciendo esto? ¿Y cómo logró esto hacerlo el Padre? Pues cuando vemos la manifestación de Yeshua Mashiach, cuando entra a las aguas del bautismo, al salir ya de las aguas del bautismo, recibe el Ruach HaKodesh, recibe el Padre. Y en ese momento el Padre está en el Hijo y se manifiesta por medio del Hijo y comienza a pastorear su rebaño, cumpliéndose así ya desde ese momento la promesa que había dado Yahweh por medio del profeta Ezequiel. Pero esa promesa no quedó ahí. Esa promesa continuó, incluso nos muestra cómo opera. En Ezequiel 36 dice, está escrito, el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién hace esto? Esto lo hace Yahweh. Yahweh mueve nuestros corazones. Voy a leer cómo está en esta versión, aunque no comparto mucho el texto para evitar alargar más esto, pero es parecido. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi Ruach HaKodesh, mi espíritu apartado. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Yahweh. Es la misma promesa que ha hecho Yahweh por medio de... Vamos a verlo, así lo encuentro rápido. Sí, justo capturé el libro acá.
Dice, en aquel tiempo dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Balí. Es decir, los hijos de Yahweh nos acercaremos a Él de sincero corazón en espíritu y en verdad, queriéndolo. Ya no como a Baal, como a Señor, Señor, dame posesiones, dame, ¿no? Que es, así se acercaban a Baal pidiendo todo lo material. No, nos acercaremos como a alguien que se quiere, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, de los señores, ¿no? ¿Eh? Y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con tus bestias del campo. Bueno, y te desposaré conmigo para siempre. Esta es la Jerusalén celestial. Y es una obra que Yahweh hace, en la cual toma las almas que ya están, como dice, como logra entender todo esto, uno de los grandes entendidos de la Torah y de la Tanaj, del Antiguo Testamento, de las Escrituras. A propósito de lo que decía Yeshua Mashiach de escudriñar las Escrituras. Y Pablo en Efesios habla de esa predestinación, que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para esta gloria, porque es Yahweh quien ha decidido tomar las almas y sembrar vida en ellas. Esto no es un asunto de una nación ni de un primer hombre Adán, esto es un asunto de la humanidad, donde Yahweh comenzó con un hombre, luego tomó una nación que bien hubiera podido llamarse Bulgaria, Rumania, Rusia, China, se llamó Israel. Y este Israel tiene toda la historicidad de todo lo que Yahweh, todos los testimonios de todo lo que Yahweh hizo con el hombre. Es nuestro ayo, es nuestra base para ir viendo cómo Yahweh opera. Por eso la escritura es un excelente instructivo para conocer la unción, para conocer el evangelio, para conocer las nuevas de salvación, para saber cómo es que Yahweh va a hacer la obra, cómo está haciendo la obra con nosotros. Es Yahweh quien hace la obra. En la teología se enseña que es el hombre el que se esfuerza. No, aquí el hombre justo no hubo uno. El hombre desde su naturaleza no pudo nunca comprender la ley. Desde su espiritualidad, una vez ayudado por Yahweh, entiende la ley y la goza y la disfruta y se vivifica por medio del Espíritu de verdad, por el medio del Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Yahweh. Vivifica aún su propia naturaleza, su propio, eh, como está escrito allí en Romanos, Soma, su esclavo. Ese que está esclavo ahí al pecado, a la transgresión, es liberado por la verdad, por el Espíritu de Yahweh, que es el Espíritu de verdad. Es Yahweh el que hace la obra, es el Yahweh el que habla al hombre. En la teología es imposible, en la teología es más creíble que un palo, que una idea fantasiosa, logra hacer maravillas, pero para ellos es imposible, como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, para el hombre natural estas cosas son locuras. Lo que yo estoy diciendo es que Yahweh habla y que se manifiesta al hombre por visiones, sueños, profecía que están escritas incluso en el Antiguo Testamento. Uno lee a Job, dice, de una o dos maneras habla Yahweh al hombre. A Jeremías le dice, clama a mí y yo te responderé y te diré cosas que nadie sabe. De hecho, todos estos escritos fueron revelados por Yahweh a todos estos hombres. Entonces, déjense guiar por el Espíritu de Yahweh.